La carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo después de la pasión de Jesús, después de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, después de la ascensión de Jesús, para estar sentado a la diestra del trono, a la mano derecha del Dios Padre. Pablo escribió a los Corintios después de esos sucesos tan importantes. Y en el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos enfatiza dos situaciones, dos condiciones que están vigentes aún hoy, en el mes de noviembre del año 2022. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la palabra de salvación, la palabra de Dios, la palabra que está escrita en la Biblia, es locura a los que se pierden, nos dice el apóstol Pablo. Es ridícula para los que se pierden. Es obsoleta para quienes, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es a nosotros, ojalá a ti y a mí, es poder de Dios. Y en este versículo, Pablo enfatiza dos situaciones: perdición y salvación. Y lo que significa la palabra de Dios para esas dos condiciones. Para la condición de perdición, la palabra de Dios es locura, es ridícula. Para la condición de salvación, la palabra de Dios es poder de Dios. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso el versículo 19 del primer capítulo de la carta a los Corintios dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que ha hecho Dios: ha tomado la sabiduría del hombre y la ha confundido. Y el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que todo lo sabe en este siglo? ¿Dónde está el que con su razonamiento cree entender todo en este siglo? Y dice el Señor, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y el versículo 21 nos dice algo bien interesante. A Dios le plació salvar al mundo por esa llamada, entre comillas, locura de la predicación para los que se pierden. A Dios le plació salvar al mundo, le agradó salvar al mundo a través de la predicación. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A Dios no le plació salvar al mundo por la sabiduría del mundo, por la sabiduría del hombre, sino sencillamente por la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo nos enfatiza que aún después de la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús, está vigente dos condiciones: perdición y salvación. No sé en cuál querrás encontrarte tú hoy, pero hay un síntoma que debemos estar bien atentos para los que se pierden. Consideran que la palabra de Dios es locura, consideran que la palabra de Dios es ridícula, consideran que la palabra de Dios es obsoleta. Esa es una señal que están en el camino de la perdición. Pero a nosotros, a ti y a mí, que estamos en el camino de la salvación, debemos reconocer que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación, para salvarnos. Y el Señor, en su voluntad perfecta, buena y agradable, le plació el método de salvación, es la predicación de la palabra del Señor. Así que yo anhelo lo que el Señor anheló. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Así que meditemos hoy, quizás hoy sea el día para empezar a reflexionar verdaderamente en dónde queremos pasar nuestra vida eterna. Si creemos que la palabra de Dios, la palabra escrita, la que está en la Biblia, es ridícula, es fantasiosa, es mentira, es una locura, algo está mal en nosotros. Y nos está mostrando el apóstol Pablo que estamos en el camino de la perdición si pensamos así. Pero si pensamos que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación, estamos en el camino correcto. Porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Espero que el Espíritu Santo toque tu corazón y te haga reflexionar en esta sencilla enseñanza. Damos gracias a Dios por su palabra, porque para nosotros es poder de Dios para salvación. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Mil bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.